Bienvenidos sean todos ustedes, este es su canal Caminamos Juntos. Agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que se han tomado para escuchar estos episodios que hemos tenido, que han sido interesantes y que a más de alguno les ha ayudado, recordándoles que nos dejen sus comentarios, que no se les olvide dejarnos el comentario de dónde nos escuchan, qué les parece estos temas, algún tema que nos quieran sugerir, que a nuestra capacidad y con mucho gusto los vamos a tomar en cuenta y los vamos a estar desglosando, lo vamos a estar compartiendo con ustedes, porque la intención es de que este canal sea para todos y de todos, y que cada uno de nosotros aprendamos un poquito más de nuestra salud emocional, por qué sentimos de cierta manera, por qué pensamos de la manera en la que pensamos, y por qué muchas veces nuestra vida se torna como un callejón sin salida. Ahorita quiero aprovechar para agradecerle al Padrino Santillán el habernos abierto las puertas de su casa, el habernos dado ese tema tan importante y bueno, a mí me gustó mucho el tema pasado, que fue lo de la crisis emocional, la forma en la que él nos la desglosó, el empezar a conocer y comprender cómo en un centro de rehabilitación también se preocupan por prepararse, ¿no? Y para atender a la gente, porque como lo dijo él, están trabajando con seres humanos, y es algo muy, muy hermoso la labor que hacen. Entonces, hoy quiero aprovechar para agradecerle al Padrino Santillán y a cada uno de ustedes, que se haya tomado la delicadeza y el tiempo de escucharnos, esperando que cada uno de esos temas y cada una de las participaciones que hemos tenido sean de su agrado y les hayan servido, ¿no? Para salir un día a la vez y mejorar poco a poco. Hoy le doy la bienvenida y agradecerle a mi hermano Toño, que me acompaña aquí en los micrófonos. Hola, muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos nuevamente a su programa Caminemos Juntos. Pues bienvenido, Toño. Y hoy, mi queridísima audiencia, mis queridos hermanos, compañeros, compatriotas, no sé cómo decirles, les doy la bienvenida y tenemos un tema muy, muy hermoso, muy importante, un tema maravilloso que es el de la culpa. Lo que la culpa no te ha dicho. Y hoy sí les quiero decir, hoy sí se los quiero a lo mejor adelantar, a partir del minuto 20, esta plática se va a poner un poco más intensa, un poco más interesante. Por eso les pido a cada uno de ustedes que nos escuchen con el corazón, que no razonen, lo que estamos diciendo, simple y sencillamente vayan escuchando, abran su mente, abran su corazón, porque justamente este tema lo tocamos porque muchas veces la culpa es la que nos gobierna. La culpa de tantas cosas que hemos pasado, que hemos vivido, que hemos dicho, donde no hemos estado, tantas situaciones adversas que hemos provocado nosotros, muchas veces nos manda en nuestro comportamiento. Cuando la culpa se adueña de nosotros, cuando la culpa se apodera de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestra forma de ser, llegamos a cometer errores muy, muy grandes y perdemos nuestra esencia. Por eso hoy les invito a que a partir del minuto 20, ahora sí que se pongan un impermeable, porque va a empezar a llover puras verdades. ¿O tú qué opinas, mi queridísimo Toñazo? Así es. Ese minuto 20 que, como tú lo dijiste, va a venir lo bueno y lo mejor de este programa de Caminemos Juntos. Como les decimos, no somos expertos, pero nos gusta dar nuestro mejor punto de vista. Fíjate, ahora que vamos a ver este tema de la culpa, ese sentimiento de culpa nos representa un aviso interno, habitualmente o inconscientemente, que tiene por finalidad adaptarnos a nuestros comportamientos y a las normas de nuestro entorno con la familia y ante la sociedad. Esto a veces nos produce angustia y ansiedad y puede llevarnos hasta la depresión. Fíjate, a veces el no perdonar alguna de las culpas que sentimos. Aquí, seamos claros, casi todos tenemos ese sentimiento de culpa. Nos sentimos culpables a veces hasta por haber terminado alguna relación, ya sea amorosa o de trabajo, por cosas que dijiste o dejaste de decir o que hiciste. Culpable por no ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo. Y es que pude haber hecho a veces algún daño a todo ese tipo de personas y no nos damos cuenta de la culpabilidad que estamos dañando a cada persona.
A veces nos sentimos culpables también por no haber ido a algún evento con algún pariente, con algún familiar que ya no está con nosotros, como lo hemos comentado anteriormente. También nos sentimos culpables por sobreproteger a la pareja, sobreproteger a los hijos, a los hermanos también, porque a veces estamos sobreprotegiendo a los hermanos con eso de estarlos protegiendo de que necesitan algo, y ahí estamos siempre al pie del cañón, y eso en vez de hacerles un bien, pues les hace un mal, y nosotros nos sentimos culpables porque, ay, si lo hubiera ayudado con esto, le hubiera ido mejor a mi hermano, ¿no? Culpas del pasado también, cuando éramos pequeños, cómo nuestros padres nos iban minorizando, y ya de grande nos empezamos a sentir culpables por algo que no hicimos, porque ya interiormente en nuestro interior quedó grabado eso de que no servimos para algo, y nos sentimos culpables cada que tenemos algún fracaso. No sé qué piensas de esto, José. Fíjate, fíjense todos, no nomás Toño, todos. Este tema va dirigido a lo que la culpa no nos ha dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, la culpa está presente en cada uno de nosotros. Ya bien lo decía, la culpa es un sentimiento. ¿Por qué? Por cosas que hicimos o no hicimos, consciente o inconscientemente. Hay situaciones, y eso sí lo quiero recalcar, tú lo abordaste ahorita. Hay situaciones en nuestra vida, en la infancia, que curiosamente, a nosotros nos cargan de culpas que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Te pongo un ejemplo, el haber nacido antes o el haber nacido después de alguno de tus hermanos, ¿no? Y tu hermano está enojado contigo porque le quitaste su lugar, ¿no? ¿Y cuántos de esos hermanos están así? ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido o se ha sentido la gente culpable por ese tipo de desplazamiento, ¿no? O por no ser el estudiante que tu familia quiso, que tu papá o tu mamá te exigió, o por no ser el hijo perfecto que ellos quisieron. Y te estuvieron atacando constantemente porque tú eres honesto, porque tú eres un aquello, y tú me hiciste sufrir, y tú me hiciste sufrir. Y luego si le empiezas a meter ese tipo de palabritas y esas frases que, como lo hemos dicho, que la gente usa o los padres usan, todo esto lo he hecho por ustedes, yo hice esto por ustedes, yo me sacrifiqué por ustedes, y no lo hacen en mala onda, ¿no? O sea, no lo hacen con la finalidad de marcarte, porque o sea, les sale, lo dicen, y inconscientemente a ti te van cargando una culpabilidad que por mí, por haber nacido, mis papás, o mi mamá, o mi papá pasó esto, o soportó esto, o se privó de esto, ¿no? O sea, muchas veces, es más, incluso hasta en una enfermedad, si yo estaba niño y me enfermé, y mi mamá dice, no, es que por tu enfermedad tuvimos que vender el carro, tuvimos que vender la casa, dejamos de ir a un viaje, no sé, ¿verdad? Te empieza a decir todo lo que ellos tuvieron que sacrificar por una enfermedad que tú tuviste, y empiezas como a cargarte de esa culpabilidad. Por eso digo, hay culpas que son inconscientes porque tú a lo mejor no eres consciente de lo que sucedió, no tuviste tú la culpa, pero inconscientemente te van cargando de ese tipo de esas culpas, o sea, te van metiendo esas palabritas. Entonces tú te empiezas como a crecer en deuda con la familia, con el entorno, porque por ti se privaron de un algo. Y el problema es ese, que conforme vas pasando, se van quedando grabadas cierto tipo de cosas o cierto tipo de palabras en tu subconsciente, dicen los que saben, y tú empiezas a actuar de esa manera, empiezas como a querer dar revanchas, empiezas como a querer rescatar. Si en un tiempo quitaste, ahora quieres dar de más, y quieres dar de más, y quieres dar de más. ¿Por qué? Porque por mi culpa pasó esto, ¿sí? O hay otras cosas, es que este tema es tan amplio y es tan delicado, porque nuestra salud emocional muchas veces está gobernado por lo que hicimos o por lo que no hicimos. O sea, hay cosas que muchas personas no se dieron cuenta que nosotros hicimos, que a lo mejor hicimos con malicia siendo un niño, que a lo mejor hicimos, no sé, agarramos un peso, rompimos un jarrón, rompimos un plato, rompimos un vidrio y le echamos la culpa a alguien más. Y luego de repente a la persona que le echamos la culpa le llovieron fajazos y palabras y con el palo de la escoba y con el cable de la plancha, y luego le quemaron las manos en el microondas, en el comal, y le empezaron a dar hasta por abajo de la lengua por nuestra culpa, ¿no?
Y nosotros vimos cómo esa persona, la estuvieron castigando por cosas que nosotros hicimos y no tuvimos la valentía, se podría decir, de decir yo lo hice. O a lo mejor ya más de adultos hicimos cierto tipo de cosas que pensamos o sentimos que absolutamente nadie se enteró. Ese es el problema de lo que es la culpa. Hay cosas que nosotros vivimos que pensamos que nadie se entera, que nadie lo supo, pero están en la conciencia. Nosotros sabemos que lo hicimos. Y aquí el problema no es que la gente se entere de lo que nosotros hicimos. Aquí el problema es cómo nosotros nos sentimos con las cosas que sabemos que hicimos mal. Porque eso es parte a lo mejor del ser humano que va a cometer infinidad de errores a lo largo de toda su vida. El problema es que muchas veces no tenemos la capacidad de ser honrados y ser honestos y concienzudos con nosotros mismos y admitir, ¿sabes qué? Yo la regué. Por eso uno de los temas anteriores era la admisión, el decir, sí, tengo un problema, sí, la regué, sí, esto, ¿por qué? Porque yo tengo que empezar a sanar toda esa parte. Yo tengo que empezar a confrontar las cosas que yo hice mal, las cosas que yo no hice mal, pero a final de cuentas me sentí culpable, y las cosas que absolutamente siento y pienso que a nadie lo sabe. Y el que se enteren o no se enteren, no cambia absolutamente nada. A lo mejor sí me van a ver feo, a lo mejor sí me van a juzgar, a lo mejor sí me van a criticar, pero el que más se juzga y el que más se ataca es la persona que hizo el daño, es la persona que cometió el error, porque constantemente se está repitiendo, eres un ¿cómo se dice? Eres no sé, la regaste, hijo de toda o sea, no sé, te atacas, te autoatacas. Desgraciadamente, aún hay seres humanos o hay personas, en lo particular yo, que duró un tiempo y durante mucha parte de mi vida, muchos años de mi vida, yo me insultaba mucho. Yo decía que era ¿cómo se dice? O sea, ándale, yo no quería decir esa palabra, porque yo no digo malas palabras. Que a mí se me lavaron la boca con petróleo, que era un hijo de mí, y que chingue a mí, y que era o sea, puras de esas, todo el día por un error que yo cometía, por un error algo que yo hacía mal. Y cuando yo sabía que mis comportamientos dañaban a las otras personas, o que yo hacía algo para dañar a los demás, yo empezaba a caminar con la cabeza agachada, porque me daba vergüenza. Y ese comportamiento es inconsciente. Hay personas que caminan o con la cabeza muy para arriba, con la vista así como volteando al cielo, o con la frente muy así desproporcionada, o volteando para arriba, o con la cabeza hacia abajo. Pero aquí, desgraciadamente, pocas personas tienen la capacidad de nivelar el yo y caminar con la frente, con la mirada hacia adelante, con la mirada bien niveladita hacia adelante. Dicen algunas personas que es una persona que tiene confianza y que está viviendo bien y sabe qué tanto dicen. Total, cuando había cosas que yo sabía que estaba haciendo mal, yo empezaba a tener ese tipo de comportamientos. Yo me sentía, no sé si te ha pasado o si has escuchado, es que no sé, me siento bien, ¿sabe cómo? Es que hoy me siento con la pila baja, es que hoy no sé, o sea, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de salir, y tomándolo por el tema, muchas veces es la conciencia que te dice, hey, la regaste, hiciste algo malo, hey, que no se te olvide que hiciste esto. Y tú mismo te empiezas a atacar, tú mismo te empiezas a ponerle el pie para no avanzar, tú mismo te empiezas a dañar, a poner obstáculos en tu vida, porque a lo mejor no alcanzaste a llegar a un evento de la escuela de tus hijos, porque a lo mejor por estar trabajando no llegaste a tiempo a una comida, porque a lo mejor se te olvidó una fecha por las razones que hayan sido, porque a lo mejor se te quemó la comida, porque no ajustó el dinero. O sea, fíjatelo, a veces nos echamos culpas, no sé, tenemos un salario y a lo mejor no ajustamos para todo. A lo mejor no ajustamos para la comida, para las colegiaturas, para las cosas que le piden al niño o la niña en la escuela, para las medicinas, para lo que sea. Y no es porque no quieras, es simple y sencillamente porque no te ajusta. Aunque no ajuste el dinero, y te empiezas a autosabotear, te empiezas a atacar tú solito. Es que soy un mediocre, es que no puedo mantener a mi familia, y es que ya no le compré la medicina, y empiezas a atacarte, y ahí es cuando la culpa te empieza a comer.
y te empieza a quitar las ganas, y te empieza a quitar el autoestima, te empieza a decir, tú no vales, tú no sirves, tú eres una equivocación, eres un error, porque no estuviste, porque no diste, porque no hablaste, porque no apoyaste, o porque simple y sencillamente la regaste y no lo admitiste. Ahí la importancia de este tema, de analizarnos cada uno de nosotros cómo está la culpa al día de hoy y de qué y contra quién, digo, de qué y por qué, y por qué nos sentimos culpables. Sí, fíjate, este tema de la culpa a veces pensamos que no es tan importante, pero ya estándola estudiando y viendo todo este problema que trae una culpa, es hasta te resientes y no sabes cómo pedir perdón por toda la culpa que has hecho a tantos familiares. Como dices, todo esto de la culpa viene desde atrás, desde que éramos pequeños, que tú no servías para nada, que eres un bueno para, nomás para, bueno para nada y bueno, malo para bueno, todo. pues, y Es un ejemplo. es un ejemplo, sí, un ejemplo muy, muy, muy palpable, pero todo ese tipo de culpas nos lo han infundido en nuestra infancia. Y ahora que ya estamos mayores, como siempre hacemos, como lo dije hace rato, empezamos a sobreproteger a los hijos y a veces hasta tú te sientes culpable hasta por comprarte un par de zapatos, una camisa, un pantalón. Te compras una camisa y al rato te sientes, ay, la regué, ¿por qué me compré esta camisa si mi hijo tiene 5 pares de tenis y quería otro, ¿no? Y todo esto es malo hasta para ellos. Y siempre tenemos que ser congruentes en lo que estamos haciendo, en lo que comentabas hace rato. Sí, es que fíjate que hay cierto tipo de comportamientos que nosotros vamos aprendiendo y que nosotros vamos agarrando del entorno de papá, de mamá. Y uno de esos comportamientos es el de sacrificio, de que yo no me merezco, yo no puedo tener más que los demás. Yo sí, como tú bien lo dices, y a lo mejor a alguien le pasa en su casa, en su hogar, tu familia puede tener 50 pantalones, no sé, tu esposa, tu esposo, tus hijos, alguien de tu casa, pero tú nada más tienes 3 y no te sientes, merecedor de comprarte algo, de comprarte un pantalón. Y si te vas a comprar tú uno, les tienes que comprar a todos. O sea, eso es lo malo. Vamos hablándolo de esta manera. Si uno de tus hijos se enferma, vas con un doctor, lo llevas al hospital, que le hagan estudios, que lo chequen, que le hagan todo lo habido y por haber. Tratas, lógicamente, si hay la posibilidad de comprarle las mejores medicinas, que pueda haber. Pero si tú te sientes mal, si tú tienes un dolor, a rato se me pasa, déjame, voy a la tienda por un medicamento, el que sea, por 1 o 2 pastillas, déjame, me tomo una coquita porque se me bajó la presión. O sea, tú no te tomas tan en serio y no te sientes merecedor de eso, de cierto tipo de cosas. Ahí es un foco, una señal de alarma que tienes que ver el por qué te tratas de esa manera, el por qué tú sientes culpa, en comprarte algo, en hacer algo por ti, si no haces algo por alguien más. ¿Cómo te pones tú siempre hasta abajo? ¿Cómo te pones siempre hasta atrás? Y eso es un indicador de que hay algo de culpa dentro de ti que no has trabajado. Y curiosamente, la culpa llega en esos momentos, cuando tienes que hacer algo para ti, cuando te tienes que dar algo a ti, cuando tienes que abogar por ti, hablar por ti, vivir por ti, defenderte a ti, proveerte a ti, comprarte a ti para comer, ¿no? Hay a veces dicen, no, es que un ejemplo, estoy en la calle y veo unos tacos, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo voy a comprar unos tacos si me puedo comprar un virote y un peso de chile jalapeños y con eso como, ¿verdad? Porque el dinero y que no me ajusta. Entonces empiezas como a ponerte hasta atrás y esas partes son preocupantes. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que te está orillando a ti? ¿Por qué te estás dejando hasta atrás? ¿Qué es lo que está pasando?
como te digo, hay cierto tipo de cosas que nosotros aprendimos que es el autosacrificio o el sacrificar o el ponerte hasta el último, pero eso no quiere decir que esté bien. Decía, es que yo me quito el taco de la boca para dárselo a alguien más. Y desgraciadamente a mí no me enseñaron a agarrar el taco antes de echármelo a la boca y en vez de quitármelo, dividirlo. No me quedo yo, no como yo menos que tú, comemos iguales, porque yo también merezco algo importante para mí. Pero desgraciadamente la percepción que tengo de mí muchas veces está hasta abajo por tantas situaciones que me han pasado en la vida. O sea, nadie es perfecto, eso sí es bien cierto, pero tampoco nadie es tan malo como lo pintan. El problema es ese, que como tú te vas sintiendo mal y más malo y más malo y más malo y más malo, tú te vas enfocando a que eres el peor de este mundo y te vas yendo hasta abajo. Por eso el día de hoy, por eso, la culpa llega como cuando te vas a comprar algo, cuando hay algo por ti, cuando te vas a dormir, cuando vas a hablar con alguien, cuando estás solo, o sea, cuando estás rodeado, o sea, desgraciadamente la culpa te llega en un momento y te aturde tan feo y te saca de lo que realmente eres y de lo que mereces tú como ser humano. Y hoy no vamos a ver la culpa como para esconderla. Hoy en este episodio no vamos a hacer la culpa abajo, no, es que esta no, el día de hoy la vamos a traer y la vamos a hacer consciente, la vamos a revivir y la vamos a agarrar y a ver, ¿sabes qué? Yo el día de hoy por esto me siento mal, yo el día de hoy por estos errores yo he cometido como padre, bueno, primero como hijo, como hermano, como esposo, como padre, como trabajador, como miembro de la sociedad, analizándome en cada uno de los ámbitos en los que yo vivo, todos los errores que yo he cometido y que por vergüenza, por miedo, por prejuicio no los he hablado. Y cosas en las que yo no he tenido absolutamente nada de culpa y me las estoy cargando. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una consecuencia y porque la gente me está viendo mal y porque a mí me dijeron que yo era un error y porque a mí me dijeron que yo era honesto y que por mi culpa, lo que hablaba al principio, que por mi culpa toda la gente se sacrificó y se quedaron sin comer y perdieron una casa porque me enfermé y todo eso, lo tengo que empezar a ver y confrontar y decir, a ver, ¿sabes que yo no tuve la culpa de haber sabido ni nazco, mano? Pues yo no pedí nacer. Y yo me tengo que hacer responsable de lo que a mí me corresponde. O sea, yo no creas que dije, ay, me voy a enfermar para que todo, o sea, mi familia venda todo. No, yo pienso que ninguno de los niños hace eso, ¿no? Y te pongo toco este tema porque muchas veces esas pláticas se oyen de las madres que se sacrificaron y que dejaron de vivir y que dejaron de salir y que dejaron la oportunidad y que dejaron la escuela y que dejaron un trabajo por ti, por tu culpa y todo lo que hago por ti. Sí, si lo hiciste por amor, qué bueno, si lo hiciste por compromiso, pues qué bueno, pero no fue mi culpa. Yo simple y sencillamente llegué y tú me dijiste, yo te voy a dar todo eso. ¿Sabes? Y como te digo, no es que lo hagan con esa intención de, ¿sabes qué? Voy a traumar a mi hijo para toda la vida. No creo. No todas las personas son así. No, las madres, no todas las madres son así. Pero muchas veces son en la inconsciencia. Muchas veces estamos tan dañados y son patrones de conducta que vamos repitiendo que la madre le dijo a la hija y luego la hija se convirtió en madre y se la dijo al hijo y así. O sea, son cadenitas que se van repitiendo y que desgraciadamente son palabras que se utilizan constantemente, ¿no? Entonces, yo tengo que empezar a confrontarlo, a irme de frente. Y ahí volvemos a lo mismo, a la importancia de ir a cualquier lugar de autoayuda, a cualquier red de apoyo, acercarte y que te ayuden a autoanalizarte o que te ayuden a confrontar tu pasado contra tu presente y que te des cuenta qué es lo que te está afectando el día de hoy y por qué el día de hoy no puede ser genuino. Ya no vamos a esconder lo que hicimos. Ya no vamos a estar como los gatos que avientan la caca y luego le echan tierra arriba. No. Hoy vamos a decir, ¿sabes qué? Este es el error, este es el pensamiento y este es el sentimiento que yo tengo. Y esto sí fue mi responsabilidad. Esto no. Esto me hace sentir mal y esto quiero que me haga sentir mal porque ese es el detalle. Ya va a decir el pedo, pero no. Ese es el detalle. Que muchas veces yo quiero sentirme mal. Yo soy adicto en muchas formas a sentirme mal,
a sentirme culpable, a sentirme responsable de ciertas situaciones que no me corresponden, porque me siento mártir, porque a mí me sabe en muchas ocasiones al ser humano le sabe sentirse mal. Y ahí hay que analizar los otros temas que nos hacen falta, o que tenemos pendientes. La codependencia, es uno de ellos que tenemos que analizar qué de eso me está partiendo, qué de eso me está dando problemas y batallas el día de hoy, qué de eso está gobernando mi vida. Fíjate esto, de lo que decías del pasado, de qué es lo que está gobernando mi vida ahora, ¿no? Anteriormente, ¿qué era lo que gobernaba mi vida? Mi neurosis. Empezar a ser culpables a gentes que ni siquiera tenían nada que ver en el entierro, como dices, porque el trauma que yo traía de que no servía para nada, todo esto, que el cállate, ya me enfadaste, todo esto, quieres hacer lo mismo con tu pareja, con tus hijos, y empiezas a someterlos a que sientan culpa por un grito que hicieron. Ya por tu culpa se me cayó un vaso, ya por tu culpa, no sé, me golpeé en el dedo chiquito por andar caminando, porque te despertaste, por lo que sea, pero siempre tenemos que buscar un culpable por todos los traumas de nuestro pasado, porque nuestro presente no lo hemos estado trabajando a empezar a pedir el perdón que necesitamos a todas estas gentes que dañamos, para que no siga estas mismas patrones de conducta que tú tenías, que te hicieron ser lo que eres ahorita. Ya ahorita hasta a veces se te cae algo y ay, soy un pendiente, como decimos, ¿no? Porque eso siempre es lo que te han enseñado, que tú nunca has servido para nada, que eres un pendiente por cualquier cosa que pasaba y que te hacían culpable porque faltaba algún huevo que te quebró o algo, ya no vamos a comer los demás, ¿no? Sí, fíjate que esas partes, y luego, desgraciadamente, muchas veces la culpa, y es parte de lo que no queremos hacer el día de hoy en este tema, yo sé que yo estoy mal, pero tú estás peor. No sé si ese punto de comparación o esas palabras, las hemos repetido. Ya no es que las hayamos escuchado, es que yo las haya repetido en diferentes ocasiones y las haya utilizado como arma para ponerle un telón a mi forma, miserable de ser, a mi forma tan, ¿cómo te diré para no decir culera, tan mala, bueno, mi forma tan irresponsable de ser, de sentir, de hablar, de expresarme y de caminar como ser humano en cualquier rol de vida en la que yo me encuentre. Yo sí soy malo, pero tú fuiste peor, ¿no? Y muchas veces, entre las parejas se escucha mucho. O sea, sí, yo soy mala madre, pero tu padre, no, hombre, ese sí no tiene vergüenza. Él es un esto, él es un aquello, o yo sí soy mal padre, pero tu madre es un pum, 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 y empieza un ataque. Y curiosamente, empezamos a crear como una figura o una imagen en base a lo que las personas nos dicen de otra persona. Entonces, yo me empiezo a sentir mal contigo, me empiezo a comportar mal contigo por lo que la otra persona me dijo de ti como hijo. Es donde hablábamos en un episodio pasado, que yo empiezo a tomar un bando como padre, o digo, como hijo, hacia mi padre o hacia mi madre, odiando a una persona que a mí no me hizo absolutamente nada. El daño fue con mi mamá, el daño fue con mi papá, pero yo decidí tomar un bando, y como fue malo con mi mamá o fue mala con mi papá, yo me cargué hacia cierto lado. Y yo empiezo a hacerse culpable a la otra persona de cosas que ni siquiera no tuvo nada que ver. Y mi relación se empieza a distanciar. Entonces la otra persona se empieza a sentir culpable por cosas que ni siquiera, que no tiene absolutamente responsabilidad. ¿Sí? Por eso te digo, hay muchas culpas de las que yo estoy viviendo, o cada uno de nosotros puede estar viviendo. Desgraciadamente no son responsabilidad de uno, pero hay otras que sí. Y hoy no le vamos a poner un telón absolutamente a nada. Hoy la vamos a ver cruda, la vamos a ver de frente, lo que nunca en mi vida he querido ver y no he querido confrontar, o he exagerado la confrontación. Porque en este momento piensa en eso que te pesa, pero no lo justifiques.
No lo adornes, solo míralo. Nada más. No justifiques que por culpa de, o por esto, o por aquello, porque siempre, o muchas veces, yo cometo o hago algo, es que fue por esto, fue por aquello. No, no, no. Ahorita no le pongas pretextos absolutamente a nada, solamente ve los daños y tus equivocaciones. Velas de frente, ¿sí? No las justifiques y no las adornes. ¿A qué me refiero con no las adornes? No les quites ni les pongas. Porque muchas veces hasta les quitamos para minimizarlo o les ponemos para agrandarlo. Y aquí no se trata ni que te sientas más ni que te sientas menos, sino que esté justa, que sea justa la perspectiva y que sea ecuánime. Que no la veas de ni menos ni más, que la veas tal cual fue. Si quebraste un plato, así, fue un plato que quebré. No digas, que quebré un plato y como se cayó el plato y brinqué para atrás, pues se cayó la alacena y empiezas a armar un pinche show medio canijo. Y no, o sea, simple y sencillamente verlo. Como lo que dijimos hace ratito, es que yo soy bueno para nada y malo para todo, ¿verdad? No. O sea, simple y sencillamente la regué en esta situación. No es que sea bueno para nada, no. Soy bueno para muchas cosas y no soy malo para todo. Soy malo para algunas otras cosas. Simple y sencillamente con la medida justa, solo a verla. ¿Cómo hemos fallado? Como lo decía, como hijo, porque fue mi primer rol. Como hermano, si llegamos a tener hermanos, como esposo, esposa, o novio, novia, no sé en qué momento estés, o como padre, como trabajador, como miembro de la sociedad. O sea, que te veas tú tal cual, en qué ámbitos y cómo has fallado en todos esos ámbitos de tu vida, en ese entorno en el que te desenvuelves. Velo directamente, frío, seco y realista. ¿Has sido cariñoso? ¿Has sido responsable? ¿Has estado presente? ¿Has sido un buen proveedor? ¿Has sido un mal proveedor? ¿Has estado ausente? ¿Y por qué? Porque desgraciadamente, yo no puedo decir, es que sabes que voy a abandonar mi trabajo por estar con mis hijos. Entonces, les voy a dar tiempo, pero no les voy a dar de comer, ni casa, ni vestido, no sé si me explique. Sí. Porque también a eso es a lo que me refiero, que hay que ser realistas. Porque a veces no pudimos estar, pero ¿por qué? No es porque no quisiéramos, simple y sencillamente porque no pudimos estar, porque no había otra opción, porque a lo mejor en ese momento, si o perdía el trabajo, o asistía, o hacía horas extras para llevar para comer, para completar la renta, para las medicinas, para las descomposturas, no sé, o no hacía horas extras y no ajustaba medicinas y todo ese pedo. O sea, hay que ser realistas, porque a lo mejor heriste a alguien, a lo mejor fallaste, a lo mejor elegiste mal, tal vez no estuviste cuando debías de estar. Solamente respira. Sentir culpa no te hace débil. He ahí la importancia de la aceptación. Sentir culpa no te hace débil. Sentir la culpa te hace ser una persona con conciencia. Por eso te digo que la veas real. Tú no tuviste la culpa de muchas cosas, pero sí tuviste culpa de otras. Y tienes una responsabilidad muy grande en otras. Y otra responsabilidad que no te corresponde. Entonces, vela de frente y acéptala. Y admite en qué la regaste. ¿Cómo la regaste y por qué la regaste? Porque eso te va a hacer, te empieza, es que muchas personas tocando a lo mejor la palabra que dijiste la otra vez, lo que comentaste la otra vez, yo no debo de decir que siento esta parte, no. Si yo digo que no, lo estoy frustrando y me estoy autoengañando. Y ya no estoy así como en edad ni en tiempo para engañarme. Y ya no estoy para dar esos ejemplos de vida. Porque todo lo que yo estoy haciendo, hay gente que lo está aprendiendo.
Más, te pongo un ejemplo, la responsabilidad que tenemos el día de hoy ahorita con lo que estamos compartiendo. Porque muchas personas pueden decir, es que tú eres un ser humano bien miserable y que eres un culero y que eres un esto. Y empieza el ataque y no se trata de eso tampoco. No se trata de humillar ni de apuntar, ni de señalar, ni de juzgar absolutamente a nadie. Simple y sencillamente ayudarle a que de una manera realista vea lo que es su entorno, vea su realidad y la confronte para poder decir, sabes que aquí estoy mal y aquí ocupo un curita, aquí ocupo sutura y aquí ocupo que se me ampute esa parte porque ya no sirve, porque ya está podrida. Y mucho de nuestro lado emocional está de esa manera. Muchas de nuestra manera de pensar así es. Muchas de nuestra manera de pensar las tenemos que cortar de tajo porque no, lo único que nos está haciendo, nos está poniendo cada día en más aprietos. Cada día nos está costando más relaciones personales, interpersonales, como la quieren llamar. Cada día nos está truncando más nuestra forma de vivir. Ya desgraciadamente no somos quien debemos o quien queremos o quien deseamos o quien somos. Ya simple y sencillamente somos un fantasma, un espantajo de lo que realmente pudimos ser. Imagínense todos ustedes si la regaras y no sintieras culpa. Ahí es donde te dijera, ¿sabes qué, carnalito? O compañero, o amigo, o radio escucha, o no sé cómo decirles. Si al día de hoy la riegas y no sientes absolutamente nada, ahí sí está de cuidado. Por eso el sentirse culpable no está mal. El sentirse culpable, más bien, ¿qué es lo que haces con el sentimiento? ¿Qué es lo que haces con la verdad que estás descubriendo? ¿Vas a seguir jugándole a las escondidas a la verdad? ¿Vas a seguir jugándole a las escondidas a tu pasado? Lo hablábamos la otra vez, o sea, tú niega todo, pero no te preocupes, a la vuelta va a llegar y va a decir, ¿qué hago, Alejandro? Que no, y va a llegar con más intensidad. Por eso el día de hoy, mi responsabilidad es decir, sí, la regué. En cualquier ámbito de mi vida la regué. En esto y en esto y en esto la regué. Y tengo que pagar. Sí. ¿Cómo? Hay daños irreversibles. Hay daños que ya no, o sea, que ya no puedo hacer absolutamente. Bueno, hay daños hay cosas que yo hice que generaron un daño muy, muy fuerte. Y por más que pida perdón y por más que haga, el perdón nunca va a quitar el moretón. Pero muchas cosas sí hay la oportunidad de hacer relaciones totalmente nuevas, diferentes y crear confianza. Hay otras relaciones que a lo mejor se van a perder por el daño tan fuerte que creé y que causé. Y también me tengo que hacer responsable de eso. Y tengo que aceptarlo, tengo que decir, sí, hay conciencia, sí, sí hay conciencia, hay valores, sí, ¿no? Pero hay algo que importa y eso es cuando realmente me importa el reparar daños, el decir sí hice esto mal, eso ya empieza a decir, ¿sabes qué? Este fulano, el día de hoy, está haciendo algo que mucha gente ni siquiera por aquí les pasa hacerlo, admitir que la regaron. Porque estamos en una sociedad que se envuelve en máscaras. Entre más aparente ser normal, más aceptado eres ante la sociedad. Hay muchas personas, y lo hemos tocado, que como te vistes, te juzgan, como hablas, te juzgan, por la historia de tu familia te juzgan, por tu posición económica te juzgan, por un chingo de cosas te juzgan, por muchas cosas te juzgan, ¿verdad? Y a mí a cada rato me pasa, ¿no? Desgraciadamente tengo una cara de testimonio que válgame Dios, ¿no? Y luego no le ayuda mucho mi forma de hablar y mi forma de vestir. Pero ¿sabes qué? A lo mejor yo no soy tan malo como mucha gente piensa. Yo a lo mejor tengo educación. Yo llego a un lugar y si te veo te saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hay personas que pueden tener mucho dinero, se pueden sentir más que uno, pero ni siquiera tienen la educación de decirte buenas tardes, ¿no? Porque sienten que son más que uno. Entonces, yo a lo mejor sí soy un ser humano imperfecto, pero también tengo muchos, ¿cómo se llaman esas cosas? Perfecto. Las otras. Tengo muchas virtudes. Virtudes. Tengo infinidad, tengo muchas virtudes que yo me aplaudo.
Pero también por tener virtudes no quiere decir que no soy una persona imperfecta, Claro. sí. Y aquí no buscamos ser perfectos, lo que buscamos es ser perfectibles, que es ir perfeccionándonos día a día, no llegar a la perfección, llegar a la madurez, a la mejor emocional, espiritual, llegar a ser un poco mejor de lo que fui yo ayer, nada más. ¿Y cómo lo voy a hacer? Limpiando de escombros mi pasado. Y, y tengo que hacerme responsable de lo que fue mi pasado, porque la clave está en eso, en limpiar de escombros mi pasado, porque no puedo seguir viviendo o no puedo edificar una casa, una vida útil y feliz si sigo atrapado en esos escombros. Y eso quiere decir que me voy a ser responsable de los daños que hice para poder soltar las culpas, ir con las personas y decirles, ¿sabes qué? La regué, discúlpame. O sea, hay personas que yo ya no puedo enfrentar. Hay personas que ya no están en mi vida, que ya murieron o que ya no las encuentro, pero aún así yo tengo que aceptar esa culpa, ese daño que yo hice y dejarlo atrás, dejarlo ir y con esas personas ir a pedirles perdón para que ellos traten de soltar esa piedra, para que ellos ya no me carguen, o más bien yo ya no cargar esa culpa. Esa parte es la que muchas personas no entienden. Y yo duré mucho tiempo sin entenderlas, mi querido Toñazo, y ustedes radio escuchas, TV escuchas o youtuber escuchas, no sé cómo nombrarlo, ya los había dicho, pero a todos mis amigos eso es lo que no entienden. El ir yo a pedir perdón no es ir a que me perdonen, es ir a reconocer yo mi falta y soltar la piedra. Y el día que tú decidas, ¿sabes qué? Te perdono, ese día ellos van a ser libres del daño. Ya habrá otro episodio en el que hablemos de cómo soltar ese rencor. Bueno, ya hablamos del resentimiento, pero también de cómo soltar, de cómo sanar las heridas que nos causaron las demás personas. Aquí el problema está que cuando la culpa se convierte en tu identidad, el problema empieza cuando empiezas a decir, cometí un error, empiezas a decir, soy un error. Ese es ¿cómo se dice? Para no decir pedo, ese es el problema, ¿verdad? Cuando tú dices que ya eres un error, que ya te da vergüenza, que te empiezas a transformar, y te da vergüenza, te aíslas, te haces creer que no mereces cosas buenas, te castigas en silencio, te saboteas, repites relaciones que duelen, rechazas oportunidades, te hablas con dureza, como si el sufrimiento fuera la forma de pagar, pero escucha esto con atención, castigarte no repara lo que pasó, solo prolonga el dolor. Ese es el detalle, esa es la visión que yo debo de tener. O sea, yo no soy un error, sí la regué y la regué muy feo, pero yo no soy eso. Y esa forma de transformarme día a día, de cambiar mis juicios, mis actitudes, mi forma de mis relaciones con las personas, mejorarme día a día, que es lo que buscamos con este tipo de temas, crear una conciencia y ya no volver a dañar. Que el ser humano es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra. El día de hoy ya no tener ese pretexto de decir, ay, es que la regué, es que yo soy así, es que esa es mi forma de ser. No, todo tiene un cambio y todo tiene un fin. Ya la regaste, ya ni modo, no te quedes en ese error. No vivas en el error que fuiste, no vivas en la relación como la regaste. Al contrario, ve, analiza, ¿en qué hiciste mal y por qué tienes ese tipo de actitudes, ese tipo de personalidades? Hacer una introspección o no sé cómo se llama. Total, meterte de lleno a tus adentros y ver qué aprendiste, qué te dolió, que al día de hoy te estás haciendo parte de ese error. Te estás haciendo parte de lo que hiciste. Hoy te invito, mi hermano, mi hermana, que te liberes ya, pero no de una manera cínica, no de una manera cínica, mi Toñazo, de una manera madura. Porque yo te decía, hay cosas que ya no podemos enfrentar, hay personas que ya no podemos ver, que ya no vemos. Y sí, y seguimos, o sea, cuando las personas se mueren, desgraciadamente, nos cuesta tanto trabajo soltarlas porque hay culpas, porque hay dolor, porque yo no hice, yo no dije en su momento, y ahí es donde te quedas atorado. Fui el peor hijo para mi padre cuando falleció, fui el peor hijo para mi madre cuando falleció. Y yo recuerdo las palabras de mi padre antes de morir, decía que éramos unos drogadictos, o sea, te voy a decir la palabra tal cual. Decía mi hijo, le decía a mi hermano, que mi hermano era su hijo el pingo, y yo era el hijo marihuano. Y él se murió. Y yo para mí puede ser fácil quedarme en esa idea. Y mucho tiempo sufrí,
porque no pude decirle a mi padre todo el amor que sentía hacia él. Mucho tiempo sufrí por todo el alejamiento que tuve, como lo he comentado, por tomar parte, decir que mi mamá sufrió mucho por él y que mi papá era muy malo, pero al final de cuentas mi papá a mí me amaba y me lo demostraba porque era muy cariñoso, pero yo lo rechacé. Y el día que falleció me costó mucho trabajo soltarlo. Pero que, fíjate, y se los digo a todos, compañeros, ese fue mi punto de quiebre. Ese fue mi punto de cambio. Después de la muerte de mi padre, yo empecé a cambiar. Yo dejé de beber, dejé de drogarme y empecé a enfocarme a sanar la relación con mi madre porque no quería volver a sentir la culpa que sentí cuando mi padre falleció. Y el día que mi mamá, estuve pidiéndole perdón, la abrazaba, la besaba, o sea, hacía muchas cosas porque yo fui una persona muy mala con ella. Yo le quité, la desvelé, por mi culpa, se enfermó. Yo sentía que todo lo que le pasaba era por mí. Entonces un día puse un freno, me tomé 5 minutos de mi vida, 10, 20, 15 horas enteras, días enteros, analizándome qué me había pasado. Ahí fue cuando yo decidí acudir a un grupo para poder hacer una introspección y ver qué había mal en mí. Y el día que sanó la relación con mi mamá, fue algo totalmente diferente. Pero eso fue impulsado por la culpa que sentí con mi padre. Porque ahí es donde entra el dicho que dijimos la otra vez, el muerto al gozo y el vivo al pozo. Yo así me quedé, mi padre se fue, yo me quedé en el pozo. Y eso fue un aprendizaje para salir y decir, no, o sea, él ya se fue, pero no quiero que vuelva a pasar con mi mamá. Porque al final de cuentas, a lo mejor la más grande era mi mamá, mi rencor o todos los daños que yo tenía mucho más calcados era hacia mi madre. Entonces yo tuve que empezar a enfrentarlo y a sanarlo. Y yo te invito a ti, mi queridísimo hermano, que voltees a ver, o sea, cómo están las relaciones en tu familia, cómo están las cosas con los que te rodean, y que si hay algo que tú tengas que ir a reparar, lo admitas, y seas valiente y concienzudo y digas, sí, el día de hoy la regué y perdóname, porque las relaciones muchas veces duran 5, 6 días, 3, 4 horas sin hablarse. Los hijos a los padres a los hijos, los esposos a las esposas a los esposos, el a la aquel, el otro a aquello, no sé si más o menos me entiendan, pero al final de cuentas tienes que ir y decir, ¿sabes qué? La regué, no para humillarte, sino para salir de ese hoyo y dejar de echar a perder lo hermoso que tienes. He ahí la importancia de acudir a un grupo de autoayuda, alguna red, algún lugar. Por eso yo sigo insistiendo y cada capítulo lo voy a decir, es ir a buscar ayuda con alguien que te ayude a confrontarte y que te ayude a sanar, para que descanses en paz, nada más, y no para que te mueras. Muchas personas confunden el término descansar en paz con morirse. No, simple y sencillamente es descansar en paz porque no hay culpas a tu entorno, porque el día de hoy no tienes nada mal con nadie, ¿no? Y hoy te quiero decir, mi hermano, que escuches algo que a lo mejor tal vez necesitas, que a lo mejor nunca has escuchado. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir quién eres a partir del día de hoy. Tal vez no puedas arreglarlo todo. Tal vez no puedas borrar el daño. Tal vez no puedas recibir el perdón que quisieras, pero puedes elegir no seguir destruyéndote por ello. Eso también es responsabilidad. Y a veces, perdonarte es el acto más valiente que puedes hacer. Entonces, mi hermano, el día de hoy trabaja contigo. Busca tu propio perdón. Busca lo que te hace falta. Enfréntate. Ya empieza a liberar tu mente del pasado. Ya no te enganches en lo que no pudiste hacer, en lo que no pudiste decir, donde no pudiste estar. Lo perdido ya se perdió, pero tienes la oportunidad de hacer cosas totalmente diferentes el día de hoy. La culpa no es una identidad, es una emoción. Las emociones vienen para enseñarte algo. No es lo peor que hiciste, es lo que decides hacer después de reconocerlo. Si hoy algo te motivó, si hoy algo se movió dentro de ti, entonces este espacio ya está haciendo su trabajo. Nos escuchamos el próximo episodio y hasta entonces sea honesto contigo mismo, pero también compasivo. Hazte responsable y luego suéltalo. Aprende del error, no te conviertas en él. No eres inocente, pero tampoco eres condenado. Hoy te invito, mi hermano, en este espacio, que si se te movió algo o te conectaste con algo, trabajes para sanarlo. Hoy te lo digo y te lo digo con el corazón, te lo decimos al puro estilo de Caminemos Juntos. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos.